¿Qué tal mi gente de No Riesgo? En el día de hoy le vamos a hablar un tema que está en la palestra pública, en el tapete, como dice Sandy. Sí. Realmente no acostumbramos a hacer un tipo de tema que esté, podría decirse, vigente, porque aquí hablamos de temas más en general y traemos invitados de diferentes temas, pero... Temas atemporales con una naturaleza pedagógica, ¿no? Pero entendemos que el sector seguro debe adentrarse en esta situación que pasó. Y específicamente te hablo del caso La Vega. El tema de hoy vamos a ponerlo como título: riesgos de la construcción del caso La Vega. Y por ende, pues invitamos al arquitecto Gleiner Morel. Una estrella, sí. Que es cofundador y co-conductor del programa Arquitectura Radial, que se transmite a través de Sol 106.5 los domingos de 1 a 2 de la tarde. De hecho, tuvimos invitados por allá. Excelente tema, excelente escenario donde pudimos hablar directamente a los arquitectos e ingenieros. Pudimos hablar desde el punto de vista del seguro y hoy entiendo que con su presencia pues nos puede abordar este mismo tema del punto de vista de que le compete. Cabe resaltar, antes de que entre Luther, que Arquitectura Radial es uno de los programas ya más preponderantes dentro del sector de arquitectura y ya tiene varios años y se ha convertido en uno de los principales programas, valga la redundancia, ¿no?, del sector de arquitectura, ¿no? Porque de hecho no conozco ningún otro programa, a excepción de Arquitectura Radial, que aborde estos temas. Sí, así es. No, y vamos a aprovechar que ya está aquí, ¿verdad? Obviamente, agradeciendo tu presencia. Creo que en Arquitectura Radial tratamos el tema desde el punto de vista del seguro, aunque aquí también lo vamos a tocar. Pero ya a nivel de arquitectura e ingeniería, ¿cuál es tu percepción de lo que pasó en La Vega? Bueno, señores, antes que nada agradecerles a ustedes por la invitación. Quiero decirles que ese tema ha causado mucho revuelo a nivel de lo que son los arquitectos e ingenieros de República Dominicana, porque a pesar de todas las informaciones que hemos tenido, hay datos que todavía no se han arrojado. Porque ningún edificio, oigan esto, ningún edificio se cae por mera y simple y llanamente, o sea, por un asunto, digamos, por una brisa, como dicen. Por una brisita, ningún edificio se cae así. Por lo tanto, las condiciones, aunque se están haciendo investigaciones en este momento, ONESBI y una asociación de ingenieros que hacen estudios de infraestructura para verificar las condiciones por las cuales el colapso se generó, ningún edificio se cae si no es tocado neurálgicamente un elemento estructural del mismo. Exacto. ¿Cuáles son esas causas comunes por las cuales colapsa un edificio? Definitivamente que para tocar un elemento estructural, vamos a imaginarlo en una mesa de 4 patas, que conjuntamente esa mesa tenga elementos que combinen esas 4 patas. Si tú quitas una pata de esa mesa, ya tú te tienes que imaginar que se tiene que caer. Exacto. Por lo tanto, para entrar en ese más o menos imaginativo, para que la gente lo pueda ver como algo un poquito más expresivo, porque uno habla de vigas, columnas, las personas se confunden, utilicé esa referencia para que la gente tenga una idea. Excelente ilustración. Si se cae una pata, se cae el edificio. Entonces, si tú tocas una pata o una columna del edificio, o si tú tocas una viga o un soporte horizontal del edificio, automáticamente el edificio va a colapsar. De alguna manera u otra se tuvo que haber tocado algún elemento estructural del edificio para que éste colapsara ese día, obligatoriamente. Entonces, ahora mismo se están haciendo investigaciones en relación a qué pasó, pero todo el mundo sabe que ningún edificio se va a caer, a menos si ya inició y está en el proceso constructivo, viene un sismo, o un asunto, digamos, de la madre naturaleza. Fuerza mayor, como habla. Fuerza mayor, y todavía el edificio no está terminado. Es entendible que pueda afectarse a la parte estructural. Cierto. Pero de lo contrario, no hay razón. A pesar, ojo con esto, de que el edificio tenía muchos años. Muchos años de construido. Más de 30 años. Y supe también que creo que sufrió un incendio también hace un tiempo. Sí. Y que conste, el incendio... Exacto, el incendio puede producir, y perdonen mi ignorancia, sí, claro, ¿no?, puede producir algún tipo de debilidad en la estructura. Es correcto, completamente correcto, porque a altas temperaturas, cualquier tipo de elemento estructural, se calienta, ¿no?, ya sea el acero o el hormigón, tiende a debilitarse. Cede. Ahí lo que se debió haber hecho en su momento fue hacer una evaluación, eso se llaman ensayos no destructivos,
que son unos aparatos como si fuesen radiografías que se hacen en las columnas, losas y vigas, para determinar la veracidad del elemento estructural, cómo está, si sufrió, si no sufrió, si está en sus óptimas condiciones, para validar ¿qué? De que el edificio verdaderamente estaba en condiciones aptas para hacer lo que se hizo después. Otra pregunta, y perdonen que estoy como Ujú. muy No, preguntón. fluye. Pregunta. Esos estudios que tú acabas de mencionar se han hecho aquí con altos niveles de eficiencia. Aquí hay Porque muchas empresas, sí. tú sabes que cuando tú, mira, tú lo tocaste someramente, el nivel, la característica del estudio, pero suena algo muy, muy sofisticado, muy Especializado. Claro. científico, ¿no? Que uno suele pensar, no, aquí no tenemos la capacidad para hacer Ese este tipo de tipo de estudio. estudios. Y Se si- han hecho con frecuencia y han dado resultados de eficiencia. Sí, así es. Y si debe hacerse a cada tiempo determinado. Porque, por ejemplo, esa estructura tiene 30 años, debe hacerse al También, estudio. también. Un tema de Claro que Y sí. más aquí que tenemos Prevención. edificios coloniales, por ejemplo. Yo te voy a dar varios datos que van a ser, me imagino, de mucha importancia y que no se han hablado Esa es la idea. en ningún medio de comunicación. Que es que los ensayos no destructivos son herramientas que se utilizan justamente para poder verificar la condición actual del edificio. Por ejemplo, aquí se construye de una manera muy ilegal. La mayoría de los edificios en República Dominicana no cuentan con ningún filtro institucional. ¿Qué significa esto? Cualquiera construye, tiene una casa, pone un negocio, levanta un nivel, 2 niveles, y de momento tú tienes una estructura de 2 o 3 pisos, sin haber hecho el estudio correspondiente Estructura. de fundación, estructura y todo lo que eso conlleva. Entonces, dicho esto, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar, Sandy, para el tema de verificar la estructura como tal, para saber si la estructura funciona o no para el crecimiento vertical u horizontal. Ok. Entonces, en el caso de La Vega, se pudo haber hecho ese estudio sin problema. Y Obras Públicas tiene un listado de más de 40 o 30 empresas que dan ese tipo de servicio aquí en República Dominicana. O sea, que ya está. Lo que pasa es que Lo que decía Pedro, ¿hay alguna ley o algo que Que obligue, obliga a eso. un ordenamiento que obligue a hacer esos estudios de manera permanente? Por un tema de prevención, lo que decía Pedro. Ni siquiera la ley que se promulgó hace poco, la ley de ordenamiento territorial, no tiene ningún tipo de acápite en ese sentido. Wow, mira, estábamos hablando en estos días en la oficina de aquí hay personas, de hecho en este caso era una persona que vive afuera, parece que vino con unos ahorros, y arriba de un colmado, Así. no voy a mencionar el lugar ni nada, Sí, pero igual, arriba de un colmado subió 3 pisos. Yo le dije, fue inteligente el momento de invertirlo en una estructura inmobiliaria, lo va a alquilar y demás, pero fue poco inteligente al crear o sea, agregar unos pisos. Agregar peso a un edificio. Donde yo sé que hay que crear una zapata para Para sostenerlo. sostenerlo. Y más que el edificio ni siquiera es ancho, vimos No, las es- fotos. es así, bien estrecho. algo así. Sí, estrecho hacia lo largo. Y de verdad que yo sé que ahí no hay... Primero a nivel legal, él no va a tener ningún deslinde, ningún tema de régimen de condominio, no va a poder contar con un título de eso. Él simplemente no. le va a sacar dinero por una temporada mientras él esté ahí y sus hijos y demás pues seguirán cobrando los inquilinos. Y él entiende que es una inversión inteligente, pero eso pasó a 2 esquinas de nuestra oficina. Adivinen qué. Lo único que yo entiendo que va a solucionar después de tanto tiempo estudiando el tema es, para todas esas construcciones que han sido realizadas sin ningún tipo de filtro, es que ya sea por una ley o por un decreto, se pueda dictaminar de que todas las construcciones aquí en el país tengan un letrero o una ficha distintiva al frente para indicar si fue aprobado o no por el Ayuntamiento y Obras Públicas, o el MIBET ahora. ¿Por qué? Porque para el transeúnte, el usuario que va a un establecimiento y no sabe si la estructura está legalmente realizada o no, automáticamente tú le pones un letrero al frente de la edificación. ¿Qué va a pasar? El que lo vea va a decir, oye, pero espérate, esa edificación no cumple. Cierto. Tú te metes si tú quieres. Cierto. Entonces, ¿a qué tú obligas ahí? A que el que es el dueño del inmueble tenga que por obligatoriedad hacer los reforzamientos que tenga que hacerse para el edificio y por obligatoriedad actualizar en materia de seguridad el edificio. Y mira, eso le puede convenir a las aseguradoras porque ya cuando manden al perito, al inspector, puede haber ese letrero. Claro que y sí, decir, pero bueno, ya obviamente aquí ya yo una pues, ficha. entro, voy más suave porque lo que vamos a prevenir es un riesgo. Mira, a Sí, entonces- propósito de los seguros, qué bueno que enganchas el tema a esa área.
hay algo que yo me he venido preguntando desde el día que sucedió el suceso. Si la estructura no contaba con la... Seguridad necesaria. ¿Con la qué? Seguridad necesaria. Con la por decirlo seguridad así, necesaria para sostenerse, ¿no? La aseguradora está obligada a reponer eso. Sí. Ahí es donde yo digo, y qué bueno que tú haces esa pregunta. Los seguros deben de cobrar más cuando la construcción no está legalmente realizada. Pero que Por eso mismo. el seguro puede decir, por ejemplo, no es que tú construiste algo violando la todo, ley, claro. violando todo. todos los preceptos. Ellos lo que de la no deben sociedad. asegurarlo de No, entrada. de hecho, No, las aseguradoras hacen su peritaje. Se envía un perito que hace su respectiva evaluación y determina si es asegurable o no. Lo ideal sería, Luther, que se mande un perito, pero con todo el equipamiento de verificar el edificio. Porque, ¿qué pasa? Volvemos al caso anterior. La gente construye partiendo de un nivel. Sí. Sube un segundo nivel, tercer nivel, Sí. cuarto nivel. Sí. ¿Quién verifica que ahí se trabajó con algún plano? Exacto. No hay información. Entonces, la información tú tienes que levantarla a nivel de equipos para tú saber qué tiene ese edificio. Porque cuando tú vas a hacer el procedimiento como manda, tú vas con unos planos, un Claro. proyecto completo, a obras públicas o el MIBET, y tú entregas todo eso. Se hace el proyecto con eso. El que va a asegurar entrega el documento. En el caso de la Es obra, diferente, Por ¿verdad? ahí, Pero, por pero, ahí yo... la- Luther, Mira, tú que todos eres... queremos preguntar. Sí, ves No, que, vamos a llegar Luther, ahí. tú que eres un experto en el en el área. caso O sea, de la obra, ¿cuál es el procedimiento de la aseguradora? bien, en el caso de la obra previa, si hay una obra existente, ya obviamente se toman las medidas necesarias. Entonces se lleva el cronograma de la obra. En muchos casos se piden planos dependiendo del tipo de obra que sea. Si es una vivienda, un segundo o tercer piso, es posible que no se adentren al tema de los planos, más si bien al cronograma. ¿Por qué? Porque se basan en tiempo de obra, qué tiempo va a durar. Si tenemos la temporada ciclónica que inicia en junio y termina en noviembre, si tu obra abarca esos 6 meses de temporada ciclónica, es posible que tu seguro sea más caro, porque tú vas a estar trabajando durante un periodo que puede venir una catástrofe o algo que Y te... la causa del colapso importa mucho en la respuesta de la aseguradora. Sí, porque ahí vienen los estudios, lo que está diciendo Greiner. La El estudio que va a arrojar ONESBI, y perdón, Exacto. Sí. es ONESBI, una institución del Estado Dominicano que está haciendo el levantamiento en estos momentos. Y ese levantamiento, con categoría jurídica de lo que va a ser esa documentación, va a arrojar una especie como de reporte que va a decir las razones, el por qué. Yo estoy convencido de que fue por un asunto estructural. Ahora, Sí, claro. ¿qué estructura? Columna, viga, Exacto. un muro estructural. Hay que ver qué fue. Específicamente. Por eso, Exactamente. por eso yo, cuando te invité, le decía a Luther, yo quiero saber desde el punto de vista legal, ¿qué diferencia o consecuencia hay? No sé si el CODIA o no sé si... Otra institución Sí, podría también algo que regule a los maestros constructores. ¿Qué tipo de consecuencia puede tener una persona que no esté capacitado, que no sea ingeniero, arquitecto, que no hayan sometido unos planos donde ese propietario diga, yo quiero que tú me remodeles este edificio a un maestro punto, constructor y sí. no a la persona adecuada, no al ingeniero que o al se da aquí arquitecto, en el país. no con los planos? ¿Cuál es la responsabilidad de ese maestro constructor, por ejemplo? Que sé que entiendo que Bueno, primaria, pero- porque realmente Sí, la pero aunque si tú no me hay digas a nivel mí de como dueño, formalidad. túmbame esta pared, yo te tengo que decir que no procede. Sí, pero si fue a un tirabló, de que tú, a un pullero, que tú se lo dijiste, no hay Hay un ningún detalle. nivel de formalidad. Hay Que él detalle no se importante. pueda hacer responsable porque no tenga la estructura, no tenga la empresa, no tenga para responder es una cosa. Y por eso Y van a que atacar sea directamente al responsable, propietario. Ahora, que tenga la Pero responsabilidad la- porque fue el que ejecutó es otra. Pero la formalidad, ¿y cómo tú demuestras que fue el que ejecutó? Sí, Porque pero- él porque tú eres es el- la que- persona que llevó a cabo Yo todo uso el una trabajo. frase que ustedes la han escuchado, que el que paga, manda. sí. Ujú. El dueño, que es el que tiene el dinero, que es el que tiene las condiciones de hacer lo que... O sea, él está solicitando algo, él es el que paga y él es el que manda. Y si te lo paga a ti, que eres un profesional, un No, experto. yo no aceptaría porque yo sé las consecuencias. Es lo que te digo. Entonces, Sí, ¿cuáles son pero las del eso maestro eres constructor? tú. ¿Quién lo regula? Claro. Él. Pero Alma- eso eres tú. No, eso soy yo que tengo Claro. conciencia y Donde sé- habían exacto. sé a lo que jóvenes, voy. escuché ahí, vi, pude leer que habían unos extranjeros también que dicen que no aparecen cuando vienen a ver. Mira las consecuencias Sí, que por dónde tuvo va. Yo lo sé. esta acción de demoler
seguro Claro esa que sí, viga o, claro esa, que o esa sí. pared que no debió. Eso es para que tú veas, voy a hacer este pequeño paréntesis. Aquí en República Dominicana, y va a sonar un poquito feo, cuando tú tienes un dolor, alguna enfermedad, nadie va a un curandero. No. Todo el mundo va donde un especialista de la materia, médico, en cualquiera de sus áreas, para atenderse. En el caso de las construcciones, la gente por desconocimiento e ignorancia Y por ahorrarse un dinero. y ahorrarse un dinero, Sí. que es un error pensarlo así. Porque cuando tú construyes sin ningún tipo de planificación, tú construyes a lo loco, como se suele decir en Sí. el buen dominicano. Sin embargo, cuando tú tienes una organización y un procedimiento a construir, tú construyes con garantía de que lo que tú vas a hacer lo vas a hacer bien Exacto. y te va a funcionar. Y eso demuestra realmente, en el común denominador, la ignorancia colectiva que se llena aquí en el país a nivel constructivo y lo que implica eso, como lo implicó ahora, a nivel constructivo y de vidas humanas. Que conste, Sí, que dicen que hay 3 ahí abajo, pero que nadie de los familiares de ellos no fueron porque estaban indocumentados Sí. y no han podido ir a reclamar. ya tú No, ni sabes. se Mira el atreven, nivel. se atreven a no ir tampoco Ya tú por sabes. miedo a Y represalias. dependiendo obviamente de lo que arrojen los resultados, como tú acabas de explicar, Ujú. se puede o no construir nuevamente ahí. Sí, sin problema. Sin problema. Una cosa no quita la otra. Es un tema de adecuación del suelo. Sí, el perfecto ejemplo, aunque no cabe, es muy abismal el ejemplo, pero vamos a utilizar el símil, Ujú. fue cuando la Torre Gemela. Cierto. La Torre Gemela, por un asunto de terrorismo, obviamente, que no es lo mismo, fue prácticamente sepultada en sus estructuras y prácticamente colapsó de principio a fin. Quedaron, creo que fue algunos menos de 10 pisos arriba, mucho Sí, menos. sí, fueron menos. Y ahí mismo se hizo otra torre que visiblemente está ahí. Sí. O sea, es perfectamente viable. Se puede hacer sin problema. Mira, hay algo que me preocupa bastante también, que le Ujú. preguntaba ayer por teléfono a Pedro, que es el tema, es el experto en esa área, y tú, Luther, el tema de la reparación de los daños a las personas que han salido dañadas, valga la redundancia. Cierto. ¿Cómo Mira, el proceso del seguro? En este caso, que era una obra ya terminada y en operación, Y si el Estado entra también a defender el daño de la reparación a esa... el Estado obviamente ya está a los involucrado en humanos, eso y de hecho tarde o temprano se va a involucrar más con el tema de la indemnización a los afectados. Pero en el caso de que esto era una obra ya en operación, hay una póliza que es la póliza de incendio y líneas aliadas, que por su nombre, su cobertura básica es la de incendio. Y ahí dentro de las líneas aliadas son otras coberturas que dentro de ellas está el derrumbe y o colapso del edificio, que es donde entraría la cobertura para ese edificio, que ya estaba en operación. Y para daños a terceros está la póliza de responsabilidad civil, que dependiendo del monto que tú hayas contratado, obviamente va a cubrir hasta un monto X. Normalmente yo para los negocios, nosotros recomendamos a partir de 5 millones de pesos. Tú tienes una vivienda que al lado tiene un solar vacío y un play, quizás tu riesgo no sea tanto, pero si tú tienes un apartamento, un tercer piso, arriba tiene el vecino, debajo tiene otro, posiblemente tú tengas un pequeño incidente y un pequeño fuego, por decirlo así, que pase al vecino. Al vecino no le pasó la gran cosa, la pared se le chamuscó, le quemó un mueble, tus 5 millones de pesos van a cubrirte de por sí. Pero hay algo que yo quiero que ustedes me expliquen ustedes dos, porque yo tengo incluso hasta familiares en Estados Unidos, que una guagua pública le hace un rasguño en un pie No, pero no y es lo vienen mismo. millonarios para acá. Porque Entonces aquí estamos viendo que se cayó un edificio, que hubo que sacar gente debajo de los blogs, como el suceso de la Torre Gemela que tú acabas de mencionar, guardando la distancia, ¿no? Claro, lógico. del suceso. Y que es un tema para que le reparen su daño. Sí, lo que pasa es que O sea, aquí no ¿cuál hay es la una cultura diferencia de entre esa aseguramiento. doble legislatura en Estados Unidos y aquí? Lo primero que hay que ver que- qué seguros privados tenía la Torre Gemela. Cierto. Lo primero. No, pero no del suceso en sí me refiero, sino de cualquier suceso en Estados Unidos. Yo veo gente que Yo se estoy da un seguro que golpe. ahí no hay mala práctica, ni hay, o sea, porque tú te refieres a que estoy en un supermercado y tengo el letrero, no puse el letrero de piso mojado, cuidado, y esa demanda lo que va es al propietario del establecimiento. supermercado. Ahora, lo que sí se cumplen las reglas. Cuando tú Ese es el llevas detalle. a ese propietario, lo llevas a los tribunales, esa demanda va porque va y el monto Es superior. es superior, de manera que si tú sufres una lesión permanente, tú no trabajas de por vida. Pero hay que ver todo lo que tiene que ver con las sentencias que han habido, Sí. que hay en ese sentido. En este caso, la La jurisprudencia. jurisprudencia. Que tú te das cuenta que personas reciben montos elevados y
por tal razón esa persona más nunca da un golpe. Muchísimos como casos, dicen. motivar a todos los videntes y redes videntes del episodio a que comenten en los comentarios ahí los sucesos que le han pasado, porque yo sé que hay muchos extranjeros y personas que viven fuera que han venido de retirada con muchísimo dinero de sucesos que le han pasado en Estados Unidos, por ejemplo. Así es. Tú sabes, Luther, que no hablamos de la póliza allá en arquitectura radial, de hecho no la mencionamos, que es la de lucro cesante. Cierto, interrupción de negocios. Cierto. Y le quería comentar eso, ya que ustedes son la voz de los ingenieros y los arquitectos. Quería decirle, mira, por ejemplo, ese negocio, si tuviera una póliza de lucro cesante o interrupción de negocio, te va a cubrir, que Luther ahora lo puede hablar un poquito más técnico, el tiempo que se va a tomar la reparación y volver a edificar, y que pueda ese negocio volver a dar los frutos, a operar, que pueda operar, ¿verdad? Y tú me dirás, ¿cómo se contrata? Bueno, yo te doy un monto del promedio de lo que yo produzco mensualmente, y ese lucro cesante que tú dejas de percibir, ¿verdad? Eso te lo repone la aseguradora. Exacto. Hay un formulario que se llena para esos fines, donde tú indicas tus gastos, ingresos, tu nómina, todos los gastos fijos que tú tienes ahí, y se plantea un periodo de indemnización. O sea, yo te voy a cubrir hasta 6 meses de tu paralización. En el caso del edificio, obviamente va a ser mucho más, y no sabemos si tienen póliza, pero en caso que la tuvieran, hay 2 modalidades. Son 6 meses de indemnización del periodo que yo te voy a cubrir. Una modalidad es que yo te cubro hasta que tu edificio, el negocio comience a operar, o hasta que tú recuperes el nivel de venta que tú tenías. Son 2 opciones, pero que van de la mano con la póliza de incendio y líneas O aliadas. sea, que igual de importante la de incendio para que te puedan remunerar y tú puedes edificar de nuevo. Exacto. Y igual de importante es el tiempo que puedo ir El tiempo que tú vas a durar paralizado. para no irme a una bancarrota o poder seguir percibiendo lo de mantener esos gastos fijos que no van a parar y esas obligaciones. Yo creo que muy poca gente debe de saber eso, porque hasta yo me estoy documentando de esa parte. Sí, mira, una pregunta que te hice ahorita a Luther, pero quizá por tantas cosas que hemos comentado no profundizamos, el tema de la reparación del seguro a la instalación que fue colapsada. Sí. Ya se había dicho que tenía problemas esa instalación, o sea, entonces el seguro tiene la obligación de reponerla, sabiendo esa documentación. Sí, porque pasa, en este caso porque el seguro puede apelar a decirte, no, pero hay un problema, tú la modificaste sin ningún derecho, etcétera. No sé, dependiendo de la aseguradora con la que tú estés asegurado, tú puedes tener un sí inmediato o un sí vamos a ver y un no rotundo. Porque hay aseguradoras una cosa es un vamos a ver y otra cosa es cuando digo vamos a ver, me refiero a eso. dame la documentación, vamos a revisar, traemos un estudio, vamos a ver qué dicen los bomberos y ese tipo de cosas. Y si está en la obligación de repararlo, si tiene su póliza al día, obviamente con sus pagos al día, y que las coberturas sean las correctas y que el renglón esté asegurado. Pregunta por acá. El edificio colapsó, ¿verdad? Tragedia, ¿verdad? Las vivimos. ¿Puedo yo volver a construir ahí? O sea, me imagino que la estructura sigue siendo la misma. Sí, claro, perfectamente. Sí, lo dijo ahorita. Que era justamente lo que le mencionaba en función, por ejemplo, a cualquier edificación. Se cae un edificio, tiene algún tipo de problema, lo ideal... ¿Con la misma base o No. Lo ideal es esas mismas bases que tiene. Excavar, quitarlas completamente, hacer otras fundaciones y de ahí entonces subir nuevamente el edificio. Okay. Eso se puede hacer sin problema. Obviamente lo ideal ahora es hacerlo correctamente, porque esos edificios de esa época, muchos o la gran mayoría, no cumplían con lo que yo mencionaba al principio. Ese tema de tramitación burocrático, del procedimiento. Son edificios que van subiendo en la medida del tiempo, negocios que van creciendo y que van teniendo la oportunidad de ir creciendo también económicamente, y suben los edificios con esa finalidad. Entonces, por ahí anda el asunto. Por el tiempo que tenía, Luther, entendemos que ya ese edificio estaba a saldo, ¿verdad? Debió Entonces, estuvimos hablando también que cuando los clientes tienen préstamos, ese famoso préstamo a 20 años que uno toma por algún hipotecario y demás, siempre va de la mano ese seguro, el de incendio y vida. Sí. Ahora, cuando ya yo saldo el inmueble, automáticamente todos sabemos que
acaba la cobertura. Sí, la cobertura de esa póliza que tiene el préstamo. ¿Qué le recomiendas tú a ese empresario o individuo que salda su inmueble y se queda completamente desprotegido? Lo primero es que tenga la misma preocupación por mantener ese edificio asegurado que si tuviera el préstamo, porque ya el edificio es tuyo. Voy a perder el 100% porque antes era una proporción del banco y una proporción mía, o sea, el que pierdo más, ¿verdad? Aquí la pérdida va a ser mucho mayor y va a ser tu responsabilidad totalmente. Y obviamente asesorarse de la manera correcta para saber qué cobertura tú le vas a dar, no solamente al edificio como tal, sino a los renglones que tú puedes asegurar ahí, que son mobiliarios, equipos, maquinarias, equipos electrónicos. Y como mencioné ahorita, la póliza de responsabilidad civil, que te va a garantizar que los daños que tú ocasiones sean resarcidos por la póliza hasta el monto que tú contrates. Muchas veces tú tienes, en la misma casa no tienes responsabilidad civil. Tú en tu casa tienes una trabajadora que puede causar un daño a un tercero, tú eres el responsable, aunque ella sea tu trabajadora. Mira, ya en la postrimería de este episodio creo que se han abordado las principales inquietudes, ¿no? que teníamos, pero hay algo que Lenier dijo y me gustaría conversarlo brevísimamente un poquito, que hablaste sobre las instalaciones viejas y yo he escuchado mucho que es como un mito, ¿no? De que realmente las construcciones que se desarrollaron en la década de los 70, 80, vamos a decirlo claro, la época de Balaguer, son construcciones más sólidas. ¿Eso tiene algo de veracidad o es falso? Y de hecho, me consta, yo que viví en San Carlos por mucho tiempo, soy de ahí, del Don Bosco, toda esa construcción que está alrededor del Palacio Nacional fue hecha en los gobiernos de Balaguer. Y están intactas. Como le dicen, estructuras viejas. Yo viví en con el edificio más viejo de ahí. Eso dicen que eso está intacta, que nada más hay que pintarlo y ya. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es correcto. Realmente las construcciones, si nos vamos a ese entorno, pudiéramos irnos un poquito más para atrás. Tenemos la zona colonial ahí. Cierto. Así. Tiene 500 años. Así. Más de ahí. Wow, y todavía está ahí parado. Es verdad. Es un asunto de combinación de elementos, actualización de elementos, y cuando eso pasa, se genera una cierta disminución del uso de materiales. Fíjense que las columnas, los muros de la zona colonial eran muros que 1 metro y pico, 2 metros de ancho. Con el tiempo eso se ha ido reduciendo. Igual en las construcciones de Balaguer. Los muros eran muy diferentes, las columnas eran muy diferentes, por el sistema constructivo y los códigos constructivos. Hoy en día los códigos son un poquito más flexibles. Hay diversidad, una inmensidad de materiales, y eso hace que el mundo de lo que es el uso de materiales en la construcción sea totalmente diferente. Eso aplica para eso. Sí. O sea, es muy diferente la construcción de antes y la de ahora. Claro, porque ahora de hecho... No es que sea mala, ¿eh? No, he escuchado que hacen cosas prefabricadas. A veces tengo clientes que han venido extranjeros a proponerle a constructoras y métodos nuevos de edificación y de construcción. Ahora con el tema de los inmuebles de bajo costo, de esas construcciones que quieren hacer ahora rápidas. Bien aceleradas. Y entiendo que nunca jamás se va a comparar con esta estructura que tú estabas mencionando. No, es muy diferente. Por eso que los modelos constructivos han variado, porque ya tú puedes ver como, por ejemplo, China, en la pandemia, hizo un edificio de 12 pisos en menos de 24 horas. Sí, como tipo juego Lego. Wow. O sea, todo prefabricado, lo llevaban a la obra, lo montaban y lo armaban. O sea, la construcción se ha vuelto más una especie como de armazón. Todo es totalmente armable. Y ahí entra el tema de las estructuras metálicas. Sí. Por eso que se ha tenido un poquito más de auge con los tiempos y con los años aquí en el país el uso de las estructuras metálicas. Al igual que otros tipos de materiales. Muy bien. Muy bien. Señor Luther, si tiene algo que aportar. Bueno, que pensando en el tema de la reconstrucción del edificio de La Vega, es importante que se debe contar con las pólizas que avalen el tipo de obra que estamos haciendo, cualquier proyecto. Te cubre desde el día 1, creo que lo mencionamos ya tal cual, desde el día 1 hasta que la obra se entrega, así también como las fianzas. Usted, caballero, que está pensando en construir, pídale a su constructor, por decirlo así, pida las fianzas de fiel cumplimiento, fianza de avance, la fianza de vicios ocultos, que le va a cubrir esas obligaciones que tiene esa persona con el contrato que se firmó, que le garantice que ese trabajo va a quedar en óptimas condiciones y que en caso de que haya algún tipo de reclamo, el seguro lo va a responder correctamente.
Bueno, pues gracias, Luther. Tú eres de la casa, pero Cierto. de verdad que gracias a Gleiner Morel, al arquitecto Gleiner Morel, que te pueden seguir en las redes del programa. @ ahí. Gleinier en las redes personales y la de Arquitectura Radial Exacto. RD Que en todas las invitamos plataformas. a todos los ingenieros y arquitectos a que sigan este programa, porque realmente, como vuelvo y lo reitero, para mí es la voz del sector, y tú lo dijiste al inicio. No he visto ni he escuchado, lo digo visto porque lo vi en YouTube y Ujú. vi Sí. el capítulo, vi el programa completo. No había visto nunca un programa dirigido a ingenieros y sector. arquitectos y cómo lo abordan ustedes, los temas de interés, los temas que le afecta a ustedes Así como, es. como sector. Te felicito por ese trabajo que han venido haciendo, ya un programa que está estable, muchos años. 5 en el años aire. ya, vamos Sí, ya. Sí. 5 años. Y de verdad que sí, que te felicito. Y a su compañero también, A Luis Luis Luis. Taveras, Ah, no, Luis, un sí. saludo al colega Luis No, Taveras. no, Que deja esperamos No fuera. tenerlo pudo por venir, aquí pero después también. lo vamos Claro a que invitar sí, también por sería acá para que importante. nos acompañen y sigamos dando Excelente. contenido de valor. Pues claro. Gracias, Gleiner, de verdad que Gracias sí. a ustedes. Estamos a las órdenes. Perfecto. Bien, pues éxito para todos.